Génesis capítulo 1. Uno de los pasajes más controvertidos que el hombre ha escrito. Muchas personas se han desconcertado por este texto. ¿Qué significa? ¿Por qué fue escrito? ¿Y qué pretendía decir el autor? Pero si queremos ser honestos con nosotros mismos y saber lo que el texto realmente dice, debemos tratar de entenderlo en su cultura e idioma originales. Se ha ofrecido una gran cantidad de interpretaciones para tratar de explicar lo que dice Génesis 1, y no pretendo hacer algo diferente aquí. Sin embargo, siento que muchos en el pasado no han tomado en cuenta el contexto cultural al momento de leer Génesis, y esto ha llevado a muchos a tratar de interpretar el texto a través de sus propios lentes culturales. Esto realmente no es una buena evaluación del texto. Constantemente queremos forzar el Génesis a nuestras propias normas culturales, y la dura realidad es que la cultura del mundo bíblico fue diferente a la nuestra en todos los aspectos. La primera presuposición que tenemos es que ellos compartían nuestro entendimiento de lo que algo es o de lo que hace que algo sea una cosa. Esto parece tan intuitivo que ni siquiera cuestionamos que otra cultura pudo haber entendido esto de manera diferente, pero la evidencia sugiere lo contrario. Cuando nosotros describimos lo que algo es, comenzamos describiendo sus propiedades. Pero en el antiguo cercano Oriente, algo existía si tenía una función. La manera en la que los antiguos describirían algo sería describiendo sus funciones. Como dice el erudito John Walton, las personas en el mundo antiguo creían que algo existía no en virtud de sus propiedades materiales, sino en virtud de que éste tuviera una función en un sistema ordenado. En esta clase de ontología funcional, el Sol no existe en virtud de sus propiedades materiales, ni siquiera existe por su función como una bola de gas quemándose, sino que existe en virtud del papel que tiene en su esfera de existencia, particularmente en la manera en la que funciona para la humanidad y la sociedad humana. Consecuentemente, algo podría ser manufacturado físicamente, pero aún no existir si todavía no se ha vuelto funcional. La evidencia de esto se puede ver en otros textos antiguos de las culturas circundantes. Los mitos antiguos sobre la creación en el cercano Oriente típicamente comienzan con ¿cuándo?, lo que significa que la historia comienza en un punto en el tiempo, no en el comienzo del tiempo. También tienden a hablar de los dioses y de la tierra surgiendo de un caos acuoso. Esto asume que hay un estado de la materia que existe previamente al relato de la creación. A estos escritores realmente no parece importarles de dónde vino la materia caótica preexistente. Los relatos parecen más interesados por el momento en que los dioses transformaron el caos en orden. Por ejemplo, el Enuma Elish no comienza explicando cómo fue que las cosas materiales vinieron a la existencia. El texto está bastante desprovisto de estas afirmaciones. En cambio, se enfoca en asignar roles y en cómo el caos fue convertido en orden. Este comienza resaltando que los cielos y la tierra no tenían nombre, las aguas no estaban divididas, pero ya existían. Ningún campo o pantano había sido formado, y los dioses no habían sido llamados a la existencia. John Walton señala que el lenguaje original está bastante escaso de creación material, y que para nosotros, al leerlo en español, es muy fácil querer forzar sobre el texto una creación material en ciertos lugares. Pero este no parece ser el propósito del texto o el enfoque principal que tenían los autores. En cambio, el propósito del texto es explicar cuándo fue que los dioses convirtieron el cosmos caótico en un mundo ordenado donde las civilizaciones pudieran comenzar. Este es un relato de orígenes funcionales, no de orígenes materiales. Con eso en mente, debemos recordar que ese es el trasfondo cultural del mundo bíblico. Como dice Michael Heiser, You do realize that the context for understanding the Bible is not the Protestant Reformation. It's not the Roman Catholic Church. It's not 20th century or 21st century evangelicalism. The context for the Old Testament is the context that produced it, which we don't have anymore. We have vestiges of it. We have memories of it. necesitamos tener estos puntos básicos en mente cuando leemos el texto bíblico.
Comprender su trasfondo cultural puede arrojar luz sobre la manera en que el texto era entendido por una audiencia antigua. Sin embargo, cuando Génesis 1 es traducido al español, usualmente se hace sin su contexto cultural, y tratamos de forzarlo para que se ajuste a nuestras expectativas culturales. Esto hace que Génesis 1:1 suene como una expresión de un punto de comienzo absoluto, algo que nosotros esperaríamos que fuera el caso en un relato moderno de la creación. Pero los hebraístas bíblicos no están convencidos de esta lectura. Michael Heiser ha indicado que los puntos vocales masoréticos hebreos y la formulación de la Septuaginta griega no implican que Génesis 1:1 debería contener la frase «en el principio». Hay una clara ausencia de un artículo definido en el hebreo, de manera que la frase inicial de Génesis debería ser traducida en realidad como «cuando», no «en el principio». Inicialmente no parece mucho, pero este simple cambio tiene implicaciones drásticas. Para empezar, transforma el verso 1 en una cláusula dependiente. En lugar de leerla como una cláusula independiente, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se lee cuando Dios creó los cielos y la tierra. Esto hace que el verso 1 sea una cláusula dependiente del verso 2, y teológicamente esto indica que cuando Dios se presentó a crear los cielos y la tierra ya estaba desordenada y vacía, por lo que Génesis 1 no estaría indicando un comienzo absoluto de todas las cosas, sino un punto en el tiempo cuando Dios se presentó a iniciar un cambio específico sobre la tierra, es decir, transformándola del estado de desordenada y vacía. Por supuesto, los creacionistas de la Tierra joven pueden rechazar esto al señalar que el hebreo original no tenía puntos vocales, de modo que no podemos usar eso para indicar la forma en que los autores originales leían el verso 1. Sin embargo, se puede hacer el argumento desde el uso y la gramática hebrea en otros lugares. En primer lugar, John Zielhelmer ha señalado que la palabra hebrea para principio típicamente se refiere a una duración de tiempo en lugar de un punto absoluto en el tiempo. Él dirige nuestra atención a Job 8:7, el cual usa el mismo lenguaje para referirse al periodo de vida temprano de la vida de Job, y a Jeremías 28:1, el cual se refiere al periodo inicial del reinado de Sedequías. En ese tiempo, en Judea, el primer año del rey no comenzaba con su ascenso al trono, sino después, en el primer día del próximo año nuevo. Previo al año nuevo, el rey reinaría hasta este punto bajo un periodo preliminar. Jeremías, en este pasaje, se está refiriendo al periodo preliminar del reinado del rey, y el mismo lenguaje se usa en Génesis 1:1. Esto apoya la idea de que el verso se refiere a una duración temporal en lugar de un punto de inicio absoluto. Zielhelmer nota que esto apoya un periodo extendido de caos previo a Génesis 1:1, cuando Dios se presentó para transformar la tierra de un estado caótico a un estado ordenado. En segundo lugar, Robert D. Olmsted, en su tesis doctoral, dice que un comienzo absoluto no puede ser derivado de la gramática del verso. En cambio, la sintaxis del verso, basada en características confirmadas ampliamente dentro de la gramática hebrea bíblica, dicta que hubo potencialmente múltiples periodos o etapas del trabajo creativo de Dios. Olmsted identifica que Génesis 1:1 tiene una sintaxis gramatical similar a otros versos que son cláusulas restrictivas relativas. Las cláusulas restrictivas relativas son dependientes por naturaleza. En otras palabras, no son un pensamiento completo, y esto significa que Génesis 1:1 tiene una alta probabilidad de ser dependiente del verso 2, y carece un artículo definido para indicar que debe comenzar con la frase «en el principio». En tercer lugar, esto en realidad hace que Génesis 1 tenga más coherencia con la forma en que comienzan los relatos de la creación del antiguo Cercano Oriente. El verso 1 es entendido como una frase preposicional que prepara el escenario para lo que sigue, una cláusula dependiente, que es seguida por el verso 2, una cláusula circunstancial, y finalmente llegando al verso 3, la cláusula principal. Como Ben Stenhope dice, esta fórmula era la forma común de abrir un relato de creación, debido a que es la misma estructura como en el Enuma Elis, el Atrahasis, la tabla Car 4 Asiria, el relato de la creación de Adán y Eva que comienza en Génesis 2:4b. Así que Génesis 1 debe ser entendido como una cláusula dependiente, y el primer acto creativo de Dios no comienza sino hasta el verso 3, cuando Dios dice «hágase la luz». Génesis 1:1 no implica un comienzo absoluto del tiempo,
sino que, como otros relatos de la creación de ese tiempo, comienza con las implicaciones de que había un lapso de tiempo desconocido y caótico antes de la semana de la creación. A continuación, debemos ir a la cuestión de la palabra que comúnmente traducimos como crear, bara. Si Génesis 1:1 es una cláusula dependiente y no es el primer acto creativo de Dios, ello quiere decir que Dios se presenta cuando la tierra ya estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué el verso 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra cuando la tierra ya estaba desordenada y vacía? John Walton resalta que la palabra bara no se refiere necesariamente a creación en relación a la fabricación material, sino que se entiende mejor en términos de asignación de funciones, o en proporcionar algún propósito para algo. Como mencionamos anteriormente, es altamente probable que en el antiguo cercano Oriente se pensara que la existencia dependía de la función, incluso si algo pudo haber existido previamente en alguna forma material caótica. El nombrar y asignar a algo una función lo traía a la existencia en el sistema ordenado. Kenneth Matthews señala que bara se refiere a que Dios produce una nueva actividad, no necesariamente una nueva cosa. Ejemplos que muestran esto serían vistos como el Salmo 51, donde dice: «Crea en mí un corazón nuevo». No se está pidiendo por un nuevo corazón material, sino que Dios asigne una nueva función a los deseos internos. Isaías 57:19 habla de Dios asignando adoración sobre los labios de Israel. El contexto completo es sobre Dios transformando a los dolientes de Israel, no creándolos de la nada. Isaías 65 se refiere a Jerusalén siendo asignada por Dios para ser un lugar de gozo. Hay lugares donde bara podría significar fabricación material, pero nunca es una lectura necesaria. Por ejemplo, Génesis 5:2 se refiere a la manera en que Dios creó al hombre y a la mujer, pero Walton destaca que la sintaxis hebraica se refiere más a que se les asignó los roles de hombre y mujer dentro de un matrimonio, no necesariamente se habla de una creación material. Entonces, a pesar de que bara podría referirse en ciertos lugares a una fabricación material desde la nada, no es una lectura necesaria en ningún lugar en las escrituras hebreas. No obstante, sí hay lugares donde necesariamente se refiere a asignar funciones. A la luz de esto, Génesis 1:1 parece ser más un relato de cómo Dios fue nombrando y dando funciones a los cielos y la tierra, de manera similar a la primera línea del Enuma Elis, en donde las cosas aún no habían sido nombradas. Así que a la luz de la revelación de que el verso 1 es una cláusula dependiente, y significa que Dios se presentó a crear los cielos y la tierra cuando la tierra ya estaba desordenada y vacía, todo lo que los autores están diciendo es que Dios estaba barando, nombrando o asignando nuevas funciones a los cielos y la tierra. Después, la creación toma lugar al darle a las cosas un orden, una función y un propósito, lo cual es sinónimo de darles existencia. Esto en realidad encaja mejor con la expresión de la tierra estando desordenada y vacía, las cuales son las palabras tohu y bohu. Nosotros traducimos esto como desordenada y vacía, pero ello realmente no engloba el significado hebraico de estas palabras. David Sumara ha hecho un análisis semántico completo del término tohu, y su conclusión es que en hebreo, con alta probabilidad, el término significa improductivo. Bohu aparece solamente en el hebreo cerca de 3 veces, y siempre es en conjunción con tohu. Sin embargo, tohu aparece cerca de 20 veces y se usa para referirse al desierto, ídolos que no hacen nada, un páramo donde perecen las caravanas, a gente andando sin propósito, un establecimiento desolado o el reino del norte después de que fue destruido por Asiria. El contexto de cómo se usa la palabra tohu parece sugerir que se refiere a un estado improductivo o un páramo donde no hay producción humana o una civilización ordenada. Así que Génesis 1 parece decir solamente que antes de que Dios comenzara a hacer que la tierra funcionara apropiadamente, previamente no lo estaba, y era algo similar a un páramo improductivo. Esto encaja mucho mejor con lo que sigue. A medida que leemos en Génesis 1, la forma en que Dios comenzó a establecer funciones específicas a todas las cosas que Él asignó. Por ejemplo, en el verso 5, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Bueno, ¿por qué no llamar a la luz lo que era físicamente? Es decir, luz. Lo que pasa es que Dios nombra a la luz basándose en cómo funciona en la tierra. Es decir, para que sea el día, y la oscuridad funcionará como la noche. En el cuarto día vemos que las lumbreras mayor y menor fueron asignadas para marcar las estaciones, los días y los años. Son sus funciones y no su creación material.
lo que las trae a existencia o al reino del sistema ordenado. J. Richard Middleton destaca: estos dos ejemplos de criaturas en 1.6 y uno del 14 al 18, cuya existencia es explícitamente definida por su función y por su propósito. D.J. A. Kleins resalta que la existencia del firmamento es en relación con su propósito, y podemos ver ideas similares a través del texto. Las aguas van a funcionar como mares, el suelo seco funcionará como tierra y para producir vegetación. Una vez que las palabras hebreas son definidas apropiadamente, el pasaje completo puede ser visto como Dios asignando funciones apropiadas y por lo tanto trayéndolas a existencia dentro de este nuevo sistema ordenado. Usando la misma lógica, podemos ver cómo el relato de la creación está dividido en 7 días. El uso del 7 era un símbolo cultural típico para la inauguración de un templo. La construcción del tabernáculo en Éxodo 40 fue completada en 7 etapas. La ordenación de un sacerdote era en 7 días. El templo de Salomón fue construido en 7 años, y fue dedicado a Dios durante un festival de 7 días en el 7º mes. Incluso el discurso de la dedicatoria de Salomón fue entregado en 7 peticiones. Encontramos esto fuera de la Biblia también. Los cilindros de Gudea hablan de una dedicación al templo de 7 días. Los textos ugaríticos hablan de Baal completando su templo cósmico en 7 días. El punto es que los 7 días en Génesis 1 parecen favorecer un entendimiento más funcional del pasaje completo. El templo y el tabernáculo fueron construidos de material preexistente. Los materiales simplemente fueron organizados para funcionar apropiadamente en la adoración del Señor. Dado que vemos a Dios asignando apropiadamente funciones a la creación en Génesis 1 y el cómo operan en la civilización humana, la explicación más probable es que el texto simplemente está estableciendo que Dios entró en un universo caótico y asignó funciones a varias cosas para establecer el cosmos como su propio templo. No es sobre una fabricación material, sino de establecer el cosmos como su templo y de ordenar apropiadamente las cosas para que funcionen en la cultura o en la sociedad. John Walton da un buen ejemplo. Él nos pide que nos imaginemos un restaurante clausurado, y un día algunos restauradores lo convierten nuevamente en un restaurante funcional. Todos los materiales estaban ahí, solo faltaban personas que los usaran apropiadamente para crear un negocio. Las mismas ideas básicas pueden verse en Génesis 1. Dios no fabrica nuevos materiales, como comúnmente asumimos, sino que establece la manera en la que cada cosa va a funcionar para la civilización humana dentro del orden creado. Todo esto para establecer el cosmos como su propio templo. Esto también es aparente en el orden de los días. Los comentaristas han resaltado por años cómo los 6 días de la creación son una estructura reflejada. El día 1 es cuando se hace la luz. El día 4 es el día en que se hacen las lumbreras. El día 2 menciona los cielos y las aguas, y el día 5 menciona los animales dentro de ellos. Lo mismo aplica para el día 3 y 6. Richard Hess ha enfatizado que los antiguos hebreos sugerían que la vida espiritual ocurría en 3 esferas concéntricas de intimidad con Dios. Por ejemplo, el área de Israel era vista de esta forma. En el centro se encontraban los sacerdotes y el tabernáculo. En el círculo exterior se encontraba todo el campamento de Israel, y finalmente, en el último círculo, se encontraban las naciones paganas y el páramo caótico. También los animales eran divididos en 3 conjuntos. Los animales de sacrificio en el círculo más íntimo, luego los animales limpios para el campamento de Israel, y finalmente los animales impuros en el desierto. El registro de creación de Génesis 1 parece estar usando la misma teología dividida sobre los 6 días de la creación simétricamente divididos en 3 conjuntos. En el último círculo se encuentran las lumbreras, luego el cielo, los mares y los animales dentro de ellos. Finalmente, en el círculo más íntimo con Dios, se encuentran los humanos y el resto de los animales terrestres. En otras palabras, los autores de Génesis 1 están usando los 7 días de 2 maneras. La primera, siendo un símbolo para la inauguración del templo, y la segunda dividiendo el trabajo en 6 días simétricos para explicar que el cosmos, el cual es ahora el templo de Dios, ha sido dividido en 3 esferas de intimidad. Como dice John Walton, los días del 1 al 3, los cuales conciernen a las 3 funciones principales del cosmos, tiempo, clima, fecundidad, serían vistos consecuentemente no solamente como activando, sino también estableciendo los atributos de control del cosmos.
mientras que los días del 4 al 6 podrían ser vistos como los determinantes de los destinos de los funcionarios dentro del cosmos. Considerándolo todo, debemos tomar el consejo de Brandon J. O'Brien y E. Richards. A los antiguos no les importaba mucho el orden cronológico tanto como a nosotros. Cuando constantemente intentamos leer los días de Génesis 1 como un orden cronológico literal, estamos haciendo un perjuicio al texto y a sus normas culturales. Los autores no parecen estar escribiendo en un orden cronológico exacto, sino en un orden simétrico en una manera poética. El día 1 y el día 4 están hechos para ir juntos. Para los autores originales, que la luz aparezca antes que el sol sería igual de ridículo como nos suena a nosotros. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Las líneas iniciales de Génesis 1 parecen implicar un periodo desconocido de un páramo caótico que no era productivo, no un comienzo temporal absoluto. Dios entra en este estado caótico del universo y comienza a ordenarlo y a asignar funciones apropiadas a las cosas de acuerdo a cómo van a operar para la sociedad humana, como el sol y la luna, que funcionarán para determinar las estaciones y los meses. Al hacerlo, Dios transforma el cosmos en su templo cósmico, justo como uno puede transformar un restaurante clausurado en un restaurante funcional solamente al ingresar y usar las cosas apropiadamente. Hay 3 esferas de intimidad que son establecidas justo como corresponde con la teología estándar del templo o tabernáculo israelita, y finalmente termina con Dios descansando o tomando residencia en el templo cósmico. Génesis 1 en realidad no es sobre manufactura material, a menos que lo forcemos a hacerlo a través de una traducción al español. El relato es más sobre establecer orden en un universo caótico para que las sociedades humanas prosperen con Dios al centro de ellas. Para apoyar esto aún más, hay un pasaje interesante en Jeremías que usa un lenguaje muy similar para sugerir que lo inverso a Génesis 1 tomó lugar. Jeremías 4 del 23 al 26 es un relato sobre lo que le sucedió al reino del norte de Israel después de que los asirios lo invadieran, y es una advertencia judía de que a ellos pronto les sucederá lo mismo si no se corrigen. Sin embargo, el relato habla del opuesto a lo que sucede en Génesis 1. Israel está sin orden y vacío, tohu y bohu. No hay luz, no hay hombre, no hay aves en el cielo y no había vegetación que diera fruto. Si Génesis 1 es sobre la creación material de todas las cosas, deberíamos esperar que el mismo lenguaje en reversa sea la misma desintegración de los materiales de los que se habla. No obstante, cuando Asiria conquistó Israel y deportó a todas las élites, no sugerimos que el tejido del espacio-tiempo se rasgó y que la tierra de Israel desapareció de la existencia, sino que entendemos que el reino pasó de una sociedad productiva funcional a una tierra caótica. La luz del sol no dejó de brillar literalmente en esa región. Ello solamente es parte de la expresión cultural para decir que el reino pasó de una sociedad ordenada al desorden. Por lo tanto, lo opuesto en Génesis 1 sugeriría solamente que Dios tomó un cosmos desordenado y lo ordenó para ser un templo funcional para sí mismo y para los seres humanos dentro de éste. No es el comienzo de toda la materia como nosotros lo conocemos. Ahora, para aquellos que les preocupe la idea de que Génesis 1 no es sobre la creación material de todas las cosas, les recuerdo que hay versos claros en el Nuevo Testamento griego, los cuales afirman que Dios es el creador de todas las cosas también en el sentido material, ya que los escritores en un mundo post-aristotélico se encontraban haciendo estas preguntas. Sin embargo, esto no estaba en la mente de los autores hebreos, a los cuales realmente no les importaban estas preguntas. A los relatos de la creación del antiguo cercano Oriente y de Egipto, no les importaba realmente de dónde vino la materia, ni el espacio ni el tiempo. Todos comienzan asumiendo que estas cosas ya existían en un estado caótico. Ellos estaban más interesados en preguntas sobre el orden, el propósito y la función. Lo que ellos resaltaban en sus escritos era el momento en el que Dios o los dioses tomaron las aguas caóticas y las transformaron en el sistema ordenado en el que actualmente vivimos. Cuando intentamos imponer un entendimiento materialista sobre Génesis 1, en realidad estamos haciendo un perjuicio al texto. Debemos hacerlo mejor para dejar que el texto hable por sí mismo, en lugar de intentar imponer sobre éste lo que nosotros esperamos o lo que queremos que diga. La realidad es que las preguntas científicas que nos hacemos ahora no estaban en sus mentes, y no hay razón para leer eso en el texto. Ni tampoco estamos justificados para asumir que las teorías científicas que tenemos hoy día contradicen lo que dice el relato bíblico del Génesis.
Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.